Nuestras almas necesitan de esa fuerza de tu palabra. Hablar de ella, ver lo que tú quieres para tu pueblo. ¿Dónde está tu iglesia? La que tú un día tendrás eternamente y por los siglos de los siglos contigo. Para complacer esa petición de Cristo, para que donde Él esté, también nosotros estemos. Gracias, Señor, por tan agradable promesa, inmerecida, pero gloriosa, porque vemos tu bondad, tu misericordia, porque aún sin tú tener que salvar a nadie, has salvado a muchos y lo has hecho tus hijos. ¿Cómo entender lo que tú haces? ¿Cómo no recordar esas palabras de aquel hombre que en su principio se rebeló y se enfrentó a ti, Nabucodonosor, cuando él dijo que tú haces con tus criaturas tanto en el cielo como en la tierra como tú quieres, y nadie puede decir qué hacer? Tú eres el dueño de este mundo, es tuyo. Por eso, Señor, somos agradecidos de ti, porque aún en este momento, ver que estamos hablando de tu palabra es un privilegio enorme, que no lo entendemos del todo, pero sí sé que lo entenderemos cuando estemos contigo en el cielo. Padre, en tus manos estamos. Dirígenos, guárdanos y ayúdanos a hacer tu voluntad en todo lo que vamos a hacer hoy para tu gloria. Cuida, oh Dios, cada uno de los hermanos que aún están en camino, y a nosotros que ya hemos llegado, que seas tú, Padre, quien estés con nosotros aquí. Este es tu tiempo y esta es tu iglesia. Aquí estamos, Señor. En Cristo tu Hijo, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a leer nuevamente ese párrafo 2. Ya leímos nosotros algunos versos, hicimos algunos inicios de este párrafo 2, que tiene que ver con la iglesia de Cristo. ¿Alguien quiere, por favor, leer este párrafo del capítulo 26? Párrafo 2 del capítulo 26. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Hermano, yo doy gracias a Dios que hoy nosotros vamos a tratar en el sermón de hoy algo que tiene que ver realmente con esa oración de Cristo. Y una de las cosas que vamos a encontrar en ese pasaje que vamos a leer del capítulo 17 de Juan es que el Señor es quien santifica, el Señor es quien aparta, el Señor es quien cuida de su iglesia. Y esa iglesia que es apartada para Dios no está circunscrita solamente a una etnia, a un grupo de personas, sino que está hecho para todo aquel ser humano, sin importar raza ni nación, que en obediencia a Dios manifiesten santidad, pureza y sometimiento a las palabras de Dios. Esos son los que forman parte de esta iglesia. Por eso este párrafo nos dice que todo el mundo que profesa la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden, lo que no lo hacen, son y pueden ser llamados santos y visibles ante Dios. Y tales deben estar compuestas por todas las congregaciones locales. Esas son las personas que Dios quiere que estén en la iglesia de Dios y que van a tener que ser vistas por su vida, su comportamiento. Hermanos, los creyentes en Cristo
dan frutos. No es difícil. Nosotros en ese deseo de querer ser amables, buenos, justos y con ese temor de no hacer un juicio incorrecto, a veces dejamos de mirar y darnos cuenta de quién pertenece a Dios y quién no. Esto es tan complejo, hermanos, que podemos tener personas incrédulas hoy enseñando en las iglesias, capacitados, preparados. Lo único que va a evidenciar a esas personas son sus vidas. Los problemas llegan. ¿Cómo los enfrentan? Pablo dice, bueno, el creyente va a tener que entender que por nada debe estar afanoso. No es que no estén afanosos. En un momento dado, hermano, a las personas, a los siendo creyentes o no, nos llegan situaciones a veces que son muy difíciles de enfrentar. Pero esa paz llega. Porque tú te enfrentas a ese mismo problema que tú tienes de ansiedad porque has perdido algo muy importante. Puede ser un familiar, puede ser el sustento para tu familia, y eso para un hombre específicamente es sumamente complejo. Solamente un hombre puede entender cuando un hombre se ve sin trabajo, que no puede sostener su hogar. El hombre se desespera al máximo. Pero cuando es creyente, yo debo ver cómo él maneja esa situación. Porque es un hijo de Dios, está apartado para Dios y él sabe que pertenece a Dios y está en sus manos. Cuando él descansa en el Señor en medio de situaciones difíciles, son cosas que parecen ser sencillas, pero dan luz para ver quién es esa persona. No somos como los incrédulos. El no creyente da gracia a Dios cuando está bien, pero cuando está mal no sabe hacerlo. ¿Se entiende? No sabe, no encuentra cómo. Pero si vuelve a estar bien, yo sabía que Dios no me iba a abandonar. Pero en el proceso, él se aleja de Dios, se enfrenta a Dios, pelea con Dios. El Hijo de Dios no pelea con Dios. Señor, aquí me tienes, estoy en tus manos, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Estoy en este momento de angustia, desesperación, tal vez llora, sufre, hace lo que sea, pero él sabe que Dios no es el culpable. Ahora pregunta, Señor, esta es mi situación, yo sé que tú no me abandonarás, tú estarás conmigo, te necesito. El Hijo de Dios pide ayuda de Dios en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque él entiende las palabras de Cristo cuando oró por él. Le dijo, el Hijo de Dios debe estar santificado, pero incluso la santificación es Dios quien la da. Es una cosa interesante, mi hermano. No quiero irme al sermón de hoy porque estoy muy lleno de este sermón que vamos a tener hoy y posiblemente salgan algunas cosas aquí hoy, y quiero dejarlo todo para este sermón que vamos a tener hoy. Así que vayan orando en sus corazones ahí solo por esto, para que el Señor sea quien nos edifique, nos ayude a poder fortalecernos en su palabra. Vamos a leer para confirmar esto que nosotros acabamos de decir, de que el Hijo de Dios debe profesar la fe en ese evangelio y en esa obediencia a Cristo, y eso va a ser una manifestación de que él en verdad es un hijo de Dios y que pertenece a Dios. No son los que destruyen esa profesión con errores fundamentales como vimos la semana pasada. Y mis hermanos, Dios ha cuidado su iglesia, Dios ha cuidado su verdad. Nosotros tenemos que aprender a verla. Antes de que nosotros leamos ese primer verso, hay cosas que vamos a tener que estar matizando una y otra vez aquí. Es fácil para un buen creyente que ama la palabra de Dios, que respeta la palabra de Dios,
concluir de la siguiente manera. Mi Biblia y yo, más nada. Esto suena hermoso, bellísimo, y damos gracias al Señor, porque esa persona tiene un amor tan grande a la palabra de Dios que Él no quiere salirse de ella. El problema está que cuando yo leo la palabra de Dios, yo estoy, aunque no quiera, interpretando, y posiblemente estoy interpretando con un conocimiento ya preconcebido de lo que yo quiero que la palabra de Dios diga. Entonces recuerdo las palabras de Pedro, cuidado con eso, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada. ¿Qué me estará diciendo? Tú no caminas solo. Pero ¿cómo que no caminas solo? Si yo soy quien estoy leyendo, soy yo quien estoy mirando lo que el texto dice, y eso es lo que yo creo. Lo primero que tienes que hacer es cuidarte de ti mismo. Tú no puedes ir a la Escritura con una mente bautista, con una mente reformada, con una mente presbiteriana, con una mente metodista, con una mente de la doctrina que te han enseñado, sea como sea. Tú no puedes ir de esa manera. Tú tienes que ir buscando la verdad. Pero ¿qué problema? ¿Cómo la encuentro? Si yo sigo interpretando por mí mismo y sigo mirando la palabra de Dios, yo quiero ser una de esas personas que este párrafo me dice. Yo quiero realmente someterme al evangelio puro, lo que Dios dice y enseña. Me encuentro con que la palabra de Dios a mí me dice que el Espíritu de Dios me guiará a toda verdad. Oh, pero te vas a encontrar con algo mucho más amplio. Te va a guiar a ti, pero a ti como la iglesia de Cristo. Y cuando yo pienso entonces en que me va a guiar a mí como la iglesia de Cristo, ahora tengo que pensar en una manera más amplia, más generalizada. Va a guiar su iglesia y tú eres parte de esa iglesia. El Espíritu Santo va a guiar y cuidar su iglesia. Póngame mucha atención aquí, porque esto es básico y delicado, y mucha gente explotan cuando no lo entienden. Yo voy a la Escritura mirando que yo no estoy solo en este mundo. Este mundo va a ir caminando. Una semana que pase, yo tengo que ver en esa semana cómo Dios ha estado guiando su iglesia en esa semana. Pero resulta que Dios ha estado guiando su iglesia no solamente en esa semana que a mí me correspondió vivir, sino que la ha estado guiando a través de siglos. Esos siglos donde ha estado el Espíritu de Dios guiando su iglesia, y esa es la realidad aquí ahora. Yo tengo que ver, interpretar, ver y confirmar si lo que yo estoy interpretando, el Espíritu de Dios lo ha estado confirmando en el tiempo que es así. ¿Me doy a entender? Por eso, mi hermano, es que tenemos aquí un empeño, y la iglesia tal vez no lo entienda, en muchas iglesias, la necesidad que hay de nosotros tener un concepto más o menos, aunque liviano, sencillo, light, pero un conocimiento generalizado de lo que son las partes básicas de la historia de la iglesia. Porque el Espíritu Santo ha estado ahí envuelto, y lo que yo creo, cómo se ha manifestado en el tiempo. Cada doctrina, cada enseñanza ha tenido varios enfrentamientos. Personas que han sido declaradas herejes por la iglesia de Cristo y siendo confirmada por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque la verdad de su palabra permanece. No tiene un me detengo ahora y me reinicio después, sino que no cesa. Siempre la misma verdad. No se define la verdad de la palabra de Dios por concilios, sino que se confirman. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Hemos tenido varios concilios en la historia, pero no se define la verdad de la palabra de Dios con concilios. Si yo me someto y voy directamente a un concilio, los concilios variaron en sus enseñanzas y cambiaron la ortodoxia cristiana varias veces para volverla a retomar, pero siempre la enseñanza sale a relucir y permanece. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el credo, ¿usted sabe que eso nunca ha variado en la historia? Nunca
ha fallado. Los hombres han enfrentado todo, pero eso ha permanecido. Una vez nosotros hicimos eso un jueves aquí y traímos, ¿se acuerdan de eso? Que trajimos el credo. Y eso es necesario que ustedes lo hagan de vez en cuando para ver cómo Dios ha protegido esas verdades que están ahí. Porque esa es la verdad del fundamento que los apóstoles iniciaron. Esa verdad de los apóstoles iniciada ha tenido muchos problemas. Y han venido herejías. Cuando alguien entra y trata de contradecir eso, la iglesia ha gritado, yo no sé cómo, a veces por personas que tú no te imaginas, dice, no, no puede ser, necesitamos hablar, necesitamos reunirnos. No era porque allí se iba a confirmar eso, sino porque allí se iba a definir una doctrina, sino porque se iba a confirmar lo que ya había sido dicho. Mi hermano, ¿sabe cuál es la verdad que nunca pueden variar? Ese credo. Y eso es lo que tenemos nosotros que ver, cómo la iglesia de Dios ha sido cuidada. Y yo voy a interpretar mirando qué es lo que la iglesia de Dios ha sostenido sin cambiarlo por todos estos siglos. ¿Qué es lo que pasó en la Reforma? Ya no, la iglesia venía sosteniendo este credo. El problema fue que aún sosteniendo el credo, se corrompe y comienza a añadir elementos para la salvación que no eran necesarios y que incluso enfrentaban los mismos fundamentos de los apóstoles, que es ese credo. Entonces es cuando esos reformadores dicen, no se puede. Al grado tal que la salvación llegó a depender en la iglesia de pagos. La persona pagaba y tú tenías tu salvación asegurada y vendían eso. Acuérdense a Martín Lutero, que echó el grito al cielo por eso. Y dijo, no, porque no puede ser con eso de las indulgencias. No te preocupes, mientras más tú pagues, más rápido sale del purgatorio. Y eso se volvió loco. ¿Qué hago? ¿Cómo va a ser? Esto no es verdad. Ese inicio, porque ya la reforma no inicia con Martín Lutero. Eso se venía caminando, varias personas luchando y protestando contra todo lo que está pasando en la iglesia. Están metiendo cosas que no deben de meter. Pero el asunto es que eso animó a otros reformadores y esto fue lo que nosotros tuvimos en el tiempo. No queremos caer ahí, en todo lo que ahí pasó, pero el asunto es que lo que estos reformadores hicieron fue realmente volver a rescatar la catolicidad, la universalidad de la iglesia y el fundamento de los apóstoles, que ya estaba corrompido. Entonces la iglesia de Dios va a interpretar la escritura cuando la lee en base a lo que el Espíritu de Dios ha estado haciendo, guiando y protegiendo en el tiempo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No es lo que yo voy a decir lo que yo quiera, yo no me gobierno en mi interpretación. Yo no puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy el más intelectual, el más capacitado. Estudié gramática, estudié griego y ahora voy a interpretar como yo quiero. No vas a caer en un error si tú no observas lo que el Espíritu de Dios ha estado haciendo en el tiempo. Mi hermano, si no, y hay tantas iglesias que esto no lo ven. No lo ven. Estamos hablando simplemente de vamos a lograr cosas, vamos a alcanzar cosas. Pero ellos lo hacen para sentar personas ahí y cuando tengan muchas personas sentadas llaman éxito a eso, pero están descuidando la verdad y la ortodoxia cristiana. ¿Ustedes creen, mi hermano, que a Dios le interesa tener una multitud sacrificando su verdad? ¿O le interesa tener 2 o 3? Y aquí no nos estamos justificando por 2 o 3. Debemos trabajar para seguir caminando y que las personas vengan a los pies de Cristo. Sino que el Señor
le interesan 2 o 3, pero que estén sometidos a ver qué es lo que Dios quiere. Mi hermano, nosotros hoy somos tan amables, tan dulces, tan poéticos, porque tenemos que amar y querer a las personas y descuidamos la verdad. Y caemos en una serie de eufemismos, la ponemos elegante, bonita, atractiva, para que las personas no se ofendan. Y finalmente lo que hacemos es que echamos a un lado la palabra de Dios. Mi hermano, ¿sabe una de las cosas que siempre ha tenido la palabra de Dios en la iglesia de Cristo, en aquello que Dios ha llamado a ser santo, en ese capítulo de Juan 17, es que la iglesia de Cristo, con ese evangelio, cuando lo presenta, ofende? ¿Y por qué ofende? Porque el corazón ama el pecar. No hay otro secreto. Nos inclinamos hacia ahí. Por eso es la batalla. Si al ser humano se le dijeran, tenemos un mes para usted hacer todo lo que quiera, Dios le dio el perdón. Eso no va a pasar nunca, pero estamos imaginando algo acá. ¿Me entiende? Haga lo que usted quiera. Mire, el ser humano se desenfrena porque está bajo el favor de Dios. ¿Sabe qué es lo que lo frena? Y sí lo hace. A veces miedo a las autoridades, otros miedo, ¿y si existe un Dios? Hay tantas cosas que te frenan, pero lo que sí te frena básicamente no es lo que tú crees que está pasando por el temor que le tienes a Dios o por el temor a las autoridades, sino porque todo ser humano nace con el conocimiento de la palabra de Dios escrita en su corazón. Y no sabe por qué él tiene que tener temor a hacer ciertas cosas. Y si no, pregúntese a un ateo que pelea y habla más de Dios que nadie, porque él vive todos los días enfrentándose a Dios y él sabe que no está bien. Él lo sabe y él no sabe por qué. Tiene que ver y lucha por una moralidad para presentarse un ser, para querer pretender ser un ser más moral que los que van a la iglesia. ¿Por qué él hace eso? Porque la palabra de Dios está grabada en su corazón y sabe que él es un ser que no es amoral. No puede ser alejado de la moral. El ser humano ama el pecado, pero no puede dejar de ver la moralidad de Dios grabada en su corazón. El Hijo de Dios, al ser santificado, ahora tiene como ayuda a Cristo, a Dios, de su lado para ayudarle a vencer y enfrentar todas esas debilidades e inclinaciones que él tiene al pecado. ¿Entienden el punto? Vamos a leer algunas cosas. Primera de Corintios 1:2. Creo que esto lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Sí, nos quedamos en 1 Corintios 5:19, 5:1 al 9. 1 Corintios 5:1 al 9. Quedamos de leer ese último verso para terminar con ese punto número 1. ¿Quién lo quiere? 1 Corintios 5:1 al 9 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No os deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que a un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis
con los fornicarios. Interesante. Interesante, ¿por qué? Porque estamos hablando de que la iglesia de Dios es santa. El llamado es a no aceptar la pecaminosidad en la iglesia. ¿Cómo se batalla con el pecado? Siendo dulce, amable, agradable, llamando pecado lo que es pecado. Y aunque amemos a esa persona que cae en pecado, tenemos que decirle: tú estás empeñado en justificar tu pecado, estás en disciplina, no acepta la disciplina, ¿qué hay que hacer? El texto nos dice: sácalo, tiene que salir, no puede estar. ¿Cómo va a ver el mundo eso? Y más en un tiempo de una generación tan sensible, ¿cierto? Por todo, cualquier cosa se ofende la gente hoy. Tú tienes que tener un cuidado para hablar. Viven como si fueran cristales. Y los miembros en la iglesia, al escuchar que ahora ellos, porque Pablo le dice sáquenlo, están mirando, pero ¿qué le pasó a Pablo? No, yo sé que este hombre está en pecado, es amarlo, es restaurarlo. ¿Cómo lo vas a restaurar? Tú no eres quien lo hace. Estamos mirando a un rebelde aquí en Corintio que no quiere dar su brazo a torcer. Pero tú tienes que seguir siendo amable y cariñoso. No. Ese es el problema. No. Ustedes quieren ver, como dijimos la semana pasada, cómo muchos de los creyentes se levantan cuando alguien es capaz de decirle: mira, tú estás en pecado, tú estás mal, lo que estás haciendo no es correcto. Y si esa persona se ofende, nunca va a haber alguien que le vaya a decir: yo sí te comprendo, yo sí estoy contigo aquí. No, él tiene que hacer lo mismo con él. Pero allí está siempre el bueno, el amable, el sabio, el que más sabe, el más cuidadoso, porque es así. No, la palabra de Dios no me dice eso. Es pecado, es falta ante Dios. La palabra de Dios nos dice que no puede estar ahí porque contamina y leuda toda la masa. Pero ahí estamos luchando con la iglesia. No hay cosa más difícil que tener para un pastor que tener que disciplinar. Porque los primeros que no entienden la disciplina son los hermanos. Porque los hermanos siempre van detrás de ser mejor que el pastor. Siempre. Yo no estoy jugando, es una realidad. Puede que tengan sus luchas y sus batallas. No, yo no soy. Pero no, es que siempre hay un signo de interrogación. Y el pastor debe saberlo, porque eso ha sido la iglesia siempre. Pero la iglesia tiene que aprender, por eso se llama madurez. Hay muchos que maduran y crecen y dicen: yo no voy a ser esa generación de cristianos. Yo primeramente el Señor, su palabra, la firmeza de su palabra. Por eso es que tenemos que ver la iglesia de Dios procediendo en el tiempo. Y eso costó luchas, batallas, muertes. Y no fue adornando y decorando la palabra de Dios. Fue predicándola y enseñándola que tuvieron problemas. Cuando usted, por evitarse los problemas y queriendo ser más amable, usted descuida la congregación, descuida a los hermanos, usted no hace nada, sino que dice que lo haga el pastor. Eso tiene que hacerlo la iglesia, hay que hacer una reunión, porque yo no quiero hablar. ¿Tú crees? Hermano, me perdona. ¿Ustedes creen que Dios no le va a pedir cuenta? ¿Usted realmente cree que usted que va a llegar al Señor allá? Señor, es que la iglesia tenía que resolver ese problema y tú no eres la iglesia. Usted se va a quedar sin argumentos. Sí, pero yo tengo que respetar al pastor. Dice: ¿y por qué no fuiste y hablaste con él?
preferimos a veces callar, no decir nada, porque somos prudentes y somos sabios y no decimos nada. A ver, que Él lo vea, porque Él tiene que tener visión. Dios le dio la capacidad y el don de discernimiento para ver por qué solamente soy yo. Y comienzan a hablar y decir cosas que no tienen sentido, solamente para justificar que yo no quiero hacerlo. Hermano, saque ese miedo, porque si no la iglesia de Cristo se va a ir debilitando. Mientras los creyentes tengan ese concepto, a lo que hoy han hecho todas estas enseñanzas que traen para distorsionar y desviar y corromper al ser humano y hacerlo tan sensible que finalmente tengan que terminar rogando ante alguien para que los ayude, pero no a Dios. Te destruyen tu vida, te hacen tan sensible que tú ya no puedes ni hablar. Observe a nuestros jóvenes, sus depresiones, sus ansiedades, no saben cómo enfrentar problemas, explotan por cualquier cosa. Me encanta esa generación en la que yo viví, y no hace mucho tiempo. No nos ofendíamos así por todo. Conversábamos, hablábamos, nos decíamos nuestras verdades y al ratito estábamos hablando y abrazándonos. No, tú me dices algo que no me gusta y eso va a durar años, pero fue una sola palabra. Nada más te dije que no me gustaban tu cabello como se veían. ¿Qué tiene que ver con mi cabello? Eso es que me desprecia, está indignado conmigo. Además, yo creo que me tiene envidia. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Y amontonamos cosas y cosas solamente porque dijeron que no le gustaba el color de su cabello. Esto es increíble, ¿no? Son los que más se ofenden, pero ellos también no son muy respetuosos. Que ese es el problema. Es como... Que eso te lleva a irrespetar, y cuando tú irrespetas, el otro lo oye, lo escucha, ¿y qué va a pasar? División. Porque somos muy sensibles. Es que quien te dijo a ti que tu cabello no me gusta el color, él también es un sensible. Y cuando el otro responde, uy, no había que hacer eso, ¿por qué? No, déjalo que haga lo que quiera, síguelo amando y queriéndolo. Y acércate más a Él. ¿Entiendes? No sabemos, estamos como que perdidos en lo que tenemos que hacer. Pero la dirección de la palabra de Dios está ahí. Saca a este hombre, está en pecado, sácalo. ¿Qué pasó después? Le ayudó. Vino arrepentido. Y Pablo, aquel corazón de Pablo, ahora sí está el corazón de Pablo. Señores, ese hombre se va a morir. Para que no muera de ansiedad y angustia, perdónenlo. Le pidió a la iglesia en la segunda carta que lo perdonen. Porque ya se había arrepentido. Cuando tú complaces a las personas y no le muestras la verdad de la palabra de Dios, se corrompe más. Se pierde más. Porque tus métodos no funcionan. Los que funcionan son los de Dios. Es la palabra de Dios la que transforma y cambia. No dejes nunca de hacer lo que Dios te dice, porque tú tienes miedo de perder una amistad. Porque la vas a perder. A la larga la vas a perder. Porque la persona, óigame, hermano, el ser humano no perdona. Cuando él se da cuenta de que tú podías de haberle dicho algo y no se lo dijiste, y ahora él cayó en un problema terrible porque tú, pudiendo ayudarlo, no lo ayudaste, ¿qué va a pasar? Y tú, sabiendo que yo estaba así, que iba por ese camino, no me dijiste nada, ahora no quiero saber nada de ti. No ayuda. Pero tú no querías ofenderlo. Por más que tú le digas que no quería hacerte daño. Sí, pero me lo hiciste no diciéndomelo. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado esa conversación? ¿Cuántas veces? ¿No? Pues yo lo he escuchado miles de veces. ¿Por qué no me lo dijiste? Pudiendo habérmelo dicho. Sí, lo hubiese evitado. Todas esas cosas dice la gente. ¿Por qué no me lo dijiste? Pero después que estás metido en el problema, entonces te quiere echar la culpa a ti. Pero tú estabas amablemente diciéndole, no, es que yo, mira, yo lo pensé 1000 veces, pero no quería como hacerte daño, que tú me malinterpretaras, y yo lo que quería realmente es que tú entendieras que yo soy tu amigo, y tú en ese momento no me ibas a entender. Él no te va a entender. Se va a separar de ti.
Pero si tú por decirle la verdad le lleve años y él tenga que verla en años, ¿sabe qué va a hacer esa persona? Yo quiero hablar contigo. Necesito que me perdones. Me separé de ti, como pasó con una persona, con nuestra familia. 5 años. Y después vino con lágrimas en los ojos. Ustedes tenían razón. Pero ¿sabe qué? No decoramos la palabra de Dios. Tú estás en pecado. Tú estás mintiendo. Estás ofendiendo a Dios. ¿Quién eres tú para decirme eso? Bueno, la palabra de Dios no yo. Te dice que si tú haces eso y esto no está bien. Enemigo mortal. Venía a hablar y creyente. En la iglesia. Tocaba su guitarrita y todo eso. Vino arrepentido. ¿Pero por qué lo hice yo? La palabra de Dios cala en el corazón cuando Dios quiere, pero dila. ¿Entiendes? Ese es el punto con este texto de Corintios. La iglesia de Dios está llamada a ser santa y a obedecer la palabra de Dios, mirar a Cristo en todo momento, para nosotros poder entender exactamente lo que Dios quiere. Ahora, esa otra parte dice, y de los tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. De esos hombres y mujeres de Dios, así debe ser la iglesia de Cristo. Mateo 18, 15 al 20. ¿Quién tiene ese texto? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Esto es maravilloso, hermano. Acá. Lo que vamos a ver en estos textos, quiero que me dé tiempo de leerlos todos, estos versos hoy. Los tenemos acá. Mateo 18, 15, 20. Traten de ser lo más rápido posible buscando los textos. Amén. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Okay. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este verso, guárdenlo. Este verso dice demasiado. Si observan las normas de comportamiento del creyente, pero vemos aquí algo. El creyente debe de exhortar, debe de corregir, no es el pastor. Pero observen algo aquí importante, y es que cuando vemos a Mateo 16, 18 en adelante, aquí ese atar y desatar no es a Pedro, sino que ahora dice aquí a la iglesia, a ustedes, ¿cierto? Entonces Pedro no es el que ata y desata, sino la iglesia. Pero es esa iglesia que tiene la responsabilidad de cuidar y edificar con los dones que Dios le ha dado a cada uno de ellos, para que la iglesia permanezca en el camino de Cristo. Yo no quiero, mi hermano, que ustedes entiendan estas cosas aquí, porque son sumamente vitales. Es un texto donde yo puedo observar el llamado de Dios para que la iglesia tenga el comportamiento correcto. Yo corrijo. La persona todavía no entiende, busco testigo, ¿se entiende? El problema es que a veces no tenemos esa paciencia. ¿Qué queremos? Tengo un problema. ¡Fum! Rápidamente para la iglesia. No, te está diciendo que tú trabajes primero. Tú llamas a esa persona, la persona está difícil contigo. Bueno, déjame llamar a alguien para ver si él ve lo mismo.
se acercan a esa persona, sigue como una roca esa persona y te manda, ahora se puso peor, porque ahora buscaste a alguien más. ¿Para qué involucraste a más nadie? Bueno, porque la palabra de Dios me dice que lo haga. Pues no. Por lo que sea, miles de razones como sabe el ser humano dar. Bueno, él está, que vos estás allí, pero está en pecado, está en falta. Ahora tú quieres divulgar todo, ¿verdad? Bueno, no hay cosa más difícil para una persona que está envanecida y crecida, que cae en pecado y que luego se ve descubierto, que lo pongan en disciplina. Porque él siempre se creyó ser el mejor de los demás. Ese es el problema de la persona que no sabe aceptar disciplina. Porque él, su orgullo, su vanidad, ahora no lo va a dejar aceptar una disciplina. No va a poder. No va a poder. A pesar de que él sabe que ha caído en pecado. Pues el Hijo de Dios permanece firme. Aunque la iglesia entera se le oponga. No importa. Porque él no está trabajando para los que están acá. Él quiere hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues esta es la situación y mi hermano que vino conmigo ve lo mismo que yo estoy mirando, entonces hay que presentarlo a la iglesia. Puede que ni siquiera quiera venir, pero va a ser presentado a la iglesia, porque muchas veces pasa eso. No quieren venir. Su orgullo los controla, los domina. Luego comienza a buscar otros culpables en la iglesia también que han hecho aquello, que han hecho lo mismo para justificar su pecado. ¿Y por qué el trato que le dieron a aquel fue de esta manera y el mío es de esta manera? Y comienzan a justificar todo esto. Tú sigues firme, lo lleva a la iglesia y vamos a suponer que él vino, y que vino a esa reunión. Pero aún allí, él sigue en su mismo punto. Va a traer sus argumentos. Va a traer muchas poesías, porque eso le encanta a las personas que han caído en pecado. Y vienen con lágrimas. Nadie conoce mi corazón, sabe lo que hay, pero imagínense. Y dice, ¿te arrepientes? Solo eso es lo que se necesita. Sí, me arrepiento. Perfecto. Si hay un arrepentimiento, ¿qué hay que hacer? Ok, vamos a pasar un tiempo sin que tú tengas ninguna participación ni nada en la iglesia. Ven y acepta la disciplina por un tiempo. Pero ya yo me arrepentí. Sí, pero vamos a hacerlo delante del Señor para que tú estés en paz y los demás miembros de la iglesia y los que nos visitan también estén en paz, para que entiendan que nosotros no apoyamos el pecado. Ya me arrepentí. Dice, no te has arrepentido. Ya lo descubrimos. Porque a veces dicen, me arrepentí, y se van a la casa y ya para acá vuelven. Mire, he estado pensando en esto y en lo otro. No se arrepintió nunca. Tenlo por gentil y publicano. Puede que pase el caso de los corintios, de que se arrepienta verdaderamente, entonces se humille, pero posible que viva toda su vida con eso ahí cargándolo. Nunca se va a liberar, porque Dios no lo va a dejar, porque hay que hacer lo que Dios dice, no lo que yo creo que debo hacer. Hechos 2:37 al 42. ¿Quién lo tiene? Hechos 2, 37, 42. Y otro que busque también Hechos 4, 4. Amén. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno, que no traje los ojos, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y cuando otras muchas palabras, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed lavados de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál fue el mensaje aquí de Pedro? Para una persona en pecado, para un pueblo de pecado, para unos visitantes ahí, en esa localidad. Arrepentimiento. Arrepentirse. Es lo que Dios quiere. Y ese arrepentimiento debe ser visto. ¿Se acuerdan que iniciamos al principio con eso? Debe ser visto. Palpable. De que es una persona que se humilla, que no es altanera, no es arrogante frente al pecado, porque él también odia el pecado y cuando él lo comete lo odia más todavía y pide misericordia de Dios. No hay cosa más difícil, amarga, que ver a un creyente justificando pecado. Mi hermano, líbreme Dios de caer en pecado que afrenten y dañen la iglesia de Cristo, porque será una situación difícil, pero mi pecado tendrá que ser visto. Mi hermano, no me tengan misericordia en ese sentido, por decirlo de esa manera. Llámenme, muéstrenme tal vez su amor, pero no dejen de hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Líbreme Dios de cualquier cosa ofensiva a Dios, porque mi hermano, mi deber va a ser, yo no amo el pecado y yo he pecado contra Dios. Pero me encanta ver cómo lo vio David. David sabía que había ofendido a tantas personas con su pecado, pero él dijo, Señor, es que yo es contra ti que he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron todo el día. ¿Sí ve? En un creyente, cuando trata de ocultar su pecado, minimizar su pecado, lo que hay dentro de él es un fuego que él no sabe por qué está tan mal, porque él no ama el pecado. Tiene que liberarse de ese pecado y venir en qué, en lo simple, arrepiéntete ante Dios, ponlo ante Dios. Pero ¿de qué manera tú lo vas a hacer? Que el mundo entero lo va a tener que ver. El pecado de David lo conoció todo el mundo. Él lo escribió, lo hizo canción para que se diera cuenta de cómo se puede faltarle a Dios. Ese fui yo. Ese es el asunto. Un vil pecador. Ese fui yo. Yo mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y ahí con su arpa cantando, ¿no? Ese soy yo. Ese soy yo. Lo dio a conocer porque él se sintió que ofendió a Dios. Y si ofendió a Dios, va a ofender a todo lo que está alrededor. Perdóname. Tú. Porque solo tú sabes perdonar. El ser humano dice perdonar, pero no perdona como Dios. Cuando Dios perdona, Él borra. Nosotros perdonamos, pero siempre recordamos cositas. Y decimos que es por ser precavidos. 4:4 de Hechos. Sí. Una pregunta. Pero David se arrepintió, no fue porque él quiso, él sabía lo que estaba haciendo, estaba mal ante Dios. Pero él se arrepintió porque el Señor envió a alguien a decirle cómo él estaba viviendo. Pero no fue, ¿verdad? No fue porque él o un día dijo, oh, yo estoy mal. No, vino un... No. Ese es el asunto. Por eso es que estamos hablando de que nosotros estamos llamados a ir y hablarle a otro y declarar su pecado. Ajá. Pero la situación de David, la que él declara, es que él, sus huesos estaban envejeciendo. O sea, él sabía de su pecado, sabía de su falta, pero tal vez nosotros aquí imaginando, él quiso buscar una manera, una forma de que, bueno, que nadie se entere de esto para no hacer daño a más personas. Por eso es que él dice que el problema es contigo. Yo quiero justificar mi pecado ante ti. ¿Cómo? Que nadie sepa, que todos se olviden, que ya me tengan tal vez como el rey suyo, bueno y justo que soy, pero alguien vino y se le acercó. No, decláralo. ¿Comprende? David tuvo que declarar su pecado, no callar más, no hablar más, pero fue a Dios, ante Dios.
y lo dio a conocer a todos. Hermano, nosotros podemos caer en una situación, caemos en un pecado y tal vez, bueno, eso, Señor, es entre tú y yo, aquí estamos. Pero no queremos que nadie más lo sepa. No queremos abrir nuestro corazón para que sepa quién realmente soy yo. ¿Qué resulta? Que alguien se da cuenta en un momento dado y viene y te lo notifica. ¿Qué va a pasar contigo? Wow, Señor, lo hiciste público. Fue Dios quien lo quiso público. Quiso que David también lo hiciera público. ¿Por qué? Porque el testimonio de David que vendría después de ahí iba a ser de testimonio y ayuda para muchos. Muchas veces nuestras faltas, nuestros pecados, terminan siendo ayudas para otros, dependiendo de la manera en que yo me enfrente a mi pecado. Por eso es que el creyente está llamado a mantener la humildad en todo tiempo. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? En tu problema de pecado, tienes todo el tiempo que decir, Señor, estoy humillado ante ti. Pero sí, hijo, lo que yo quiero es que tú vayas y lo declare al mundo y le diga tu falta. Que sepan quién eres tú y cómo eres capaz de arrepentirte por tu pecado. Porque Dios quiere que nosotros nos veamos en nuestra condición y la dependencia que tenemos todos de Dios. Nadie puede verse por ser rey, por ser grande, como el superior ante los demás. Mi poder, mi fuerza, mi control no puede llevarme a pensar que yo puedo dominar mi vida y ponerla en el lugar que yo quiero. Porque Dios es el dueño y Señor de tu vida y tú te debes a Él. Esa fue la idea de David. Señor, yo me debo a ti, yo soy tuyo. Porque la idea tampoco es, no, mi pecado yo no tengo que decir a más nadie, porque eso es entre Dios y yo confieso entre Dios y nadie tiene que enterarse. No, eso está mal. Porque estamos llamados a confesar nuestros pecados unos a otros y orar los unos por los otros. ¿No dice eso la Biblia? Confesando nuestros pecados unos a los otros. Mira, he faltado. Esto no está bien. Te he ofendido, lo sé. Sé que primeramente ofendo a Dios, pero sé que con mi falta te he ofendido a ti. Hazlo. Sé, en ese sentido, abierto, carta abierta. Que nadie vea otra cosa que tú realmente no seas. Pero somos a veces tan cuidadosos y perfectos. Nosotros mismos nos amamos tanto. Casi siempre le llamamos ser prudentes y sabios. No lo eres. Tú puedes durar años diciendo eso, pero solamente estás tratando de verte mejor y quieres no hacer daño. Es posible que en tu corazón esté el deseo de no hacer daño. El problema es que cuando se sepa vas a hacer mucho daño. ¿Se entiende? Porque la gente se va a sorprender. Imagínate tú ocultando un pecado y tú estés predicando, estés enseñando, estés haciendo todo y nunca lo dices. El tiempo pasa y se descubre. ¿Qué va a pasar? Mano, ¿qué va a pasar? Usted es un ser humano, también va a estar ahí. ¿Cómo usted se va a sentir? Me engañó. ¿Cierto? Tanto que creía en él, en ella. Si era mis paños de lágrimas, si era mi consejero, mi consejera. No le ocultes lo que tú eres, ni tus pecados. Confiesa. Esa es la iglesia de Cristo. Hechos 4:4, ¿lo tiene alguien? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran 5,000. Wow. O sea que después de los 3,000 dieron más, ¿no? Yo me imagino que ahí comenzó a verse la manifestación de arrepentimiento. Mano, cuando no hay manifestación de arrepentimiento, tú no impactas a nadie. Tú no puedes predicar y enseñar la palabra de Dios pensando que tú eres mejor que esa persona a quien tú le predicas. Tú eres un ser que estás en la misma situación, expuesto a pecar, pero le presentas el Evangelio de Cristo y dice, has pecado, has faltado, yo también lo hago. Porque la clave es arrepentimiento y humillación ante Dios. Ese es el Evangelio. Cuando el hombre no hace eso, no pertenece a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está compuesta por personas que saben arrepentirse cuando pecan. Sencillo, ¿verdad?
El asunto es que en la práctica es difícil. Por eso dijimos, el testimonio, la luz de esa persona es lo que tiene importancia en todo esto. Y por último, mi hermano, 1 Corintios, Romanos 1:7. Vamos a leer ese verso, nada más. Romanos 1:7. Romanos 1:7, ¿qué nos dice? ¿Quién lo tiene? 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Se acuerdan la semana pasada que nosotros dijimos de que santo No es aquel que la iglesia dice que es santo, sino aquellos que son llamados a ser santos. ¿Y a quién se lo dice aquí en Romanos? ¿A un grupo específico? ¿A una élite de la iglesia? ¿A toda la iglesia? Porque si tú eres parte de esta iglesia de Cristo, tú estás llamado a ser santo. Entonces Pablo se refiere a los salvados, a los que han conocido al Señor como santos en Cristo Jesús. Porque hemos sido apartados para Dios, para vivir en santidad, con todas las debilidades que tenemos como seres humanos. Hermano, la clave en todo esto es nunca creerse más grande que nadie. Cada vez que yo veo que las personas se ofenden tan fácil, yo digo, wow, hay mucho todavía que hacer. Mucho que hacer. Porque todavía no saben de qué son capaces. Se aman tanto que no admiten que le diga, tú fallaste en eso. Vamos a suponer que alguien te diga que tú has fallado en algo y tú sabes que no. ¿Cómo tú defiendes eso? Lo normal, dependiendo de qué tanto espíritu haya dentro de ti, ahí en ese corazón tuyo, tanta guianza del Señor, tú vas a decir, ¿y tú me estás diciendo eso a mí? Sin saber lo que ha pasado, pero ya con energía. La otra es con ese amor tuyo hacia esa persona. Dice, wow, mira, yo entiendo realmente tu amor para conmigo y tu preocupación. Pero si yo puedo demostrarte que eso no fue así, ¿tú me lo aceptarías? Esa persona que es creyente va a entrar en esa temática de la conversación. Porque ambos quieren edificar el cuerpo de Cristo. Entienden de que yo me puedo haber equivocado y la otra persona también entiende que te puedes haber equivocado y ahora él tiene la responsabilidad por amor a ti de decirte no, así no fue, permíteme, dame un tiempo, me permite tener una reunión contigo para hablar de eso. Pero en el caso contrario de que sí sea, ¿cómo reacciona esa persona cuando alguien declara algún tipo de pecado que él tenga o falla? Baja su corazón, se humilla, porque esa es la iglesia de Cristo, y dice, necesito que ores por mí. Sí, le he faltado a Dios. Porque cuando se peca, no hay argumentos. Solamente se declara el pecado. Cuando yo quiero argumentar, si lo que pasó fue por esto, por aquello, se está justificando, no le dé vuelta, está buscando. Sí, pero que primeramente hay que entender que todos somos pecadores y todos fallamos, te estás justificando. Sí, ahora dime tú, y tú me juzgarías a mí, así es verdad, pero tú nunca vas a fallar, ¿verdad que no? Dice, no te estoy diciendo que no voy a fallar, te estoy diciendo que tú te has en pecado. No estamos hablando de mí, ahora es de ti. Las personas acostumbran a poner al otro y a buscarle falta al otro. Ya tú sabes que ahí no hay arrepentimiento. Cuando está hablando de mí, es de mí. Ah, sí, muy lindo, mira quién viene a aconsejarme. Oh, sí, el perfecto. Oh, mira qué bien. Mira tu bigota que tienes en la paja de tu ojo primero. Y comenzamos a justificar todas esas cosas. Ya, ok, ya tú entendiste, él no quiere ver su pecado. Hay mucho que orar ahora. Sí, mi hermano, yo puedo tener una viga muy grande, de verdad. Y sé que la puedo tener, ahí está. Pero yo estoy hablando de ti ahora. Y por amor lo hago. Más tarde tú me dices la mía y te lo voy a agradecer, pero vamos a concentrarnos ahora en esto, en lo que tú tienes. ¿Has fallado? Sí, pero tú eres quién.
¿Quién te dijo que no es quién? ¿Por qué? Porque quien te está hablando es un pecador y tú también eres un pecador, expuesto al pecado, salvado por la gracia y misericordia de Cristo. O sea, personas en la misma condición, salvado por Cristo, te están hablando, se están comunicando. Están en las mismas condiciones, pero Él tal vez ha superado algunas áreas en su vida por gracia del Señor para ayudarte a ti. Y en esa área que tú estás fallando, Él quiere ayudarte. Entonces a veces no nos ayudamos ni dejamos que los dones fluyan y tengan eficacia en la iglesia porque nuestro orgullo no le permite al Espíritu de Dios trabajar conmigo, al usar a una persona. Porque yo necesito al ángel Gabriel directamente que venga a corregirme. Señor, envía a tu ángel porque aquí no hay nadie que pueda venir a corregirme. Eso es lo que tú estás diciendo. Hay que aprender a ver, mi hermano, cuando Dios te manda a alguien para declarar tu pecado. David tuvo a Natán, pero el asunto es que pudo también haber tenido un personaje del pueblo, e igual iba a ser Dios enviando, porque es la declaración de tu pecado, de tu falta. Eso es. No tiene que ser un personaje único, especial, maravilloso, increíble, santo, puro, sin mancha, para entonces tener la capacidad de venir a corregirme a mí, porque eso es orgullo. ¿Sí ve? Eso es orgullo. A mí no me corrige cualquiera, no todo el mundo. Por eso es que a veces nos dejamos corregir de personajes que estén allá arriba, y Dios muchas veces lo derrumba de allá arriba. Ese que tú tuviste allá arriba lo derrumba, para dejarte saber, ¿ves? Que no es el hombre, no es una persona, es Dios y su palabra, para decirte qué es lo que tú tienes que hacer cuando fallas. La iglesia de Cristo está llamada a la santidad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, esta es tu iglesia. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, oh Dios. Este cuerpo nuestro, estas debilidades nuestras nos traicionan y no nos dejan hacer lo que tenemos que hacer en los momentos necesarios. Danos valor, fuerza, firmeza para hacer lo que tú quieres que hagamos. Estamos tan sujetos a los hombres y a lo que los hombres opinen, que aún muchas veces hasta nos paramos detrás de un púlpito pensando en lo que alguien va a pensar o va a creer. Todos enseñamos en lugares determinados, diferentes del uno al otro. Y tenemos que enseñar de acuerdo a lo que tú has puesto en nuestras manos. Tenemos que usar el lenguaje que en verdad las personas puedan entender, porque finalmente lo importante es que tu palabra sea entendida. Ayúdanos, Señor, porque en medio de todo esto estamos nosotros también llenos de filosofías y llenos de tantas cosas que solamente resaltan al hombre, y finalmente el hombre se queda sin entender lo que tú quieres. Te necesitamos a ti, Señor. Ayúdanos, porque te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia siempre. Amén y amén.